En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Lo invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor y leemos juntos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra con tanta libertad, y hay tanto gozo en nuestros corazones al recordar una vez más ese maravilloso evento del nacimiento de nuestro Salvador. Que tú nos guíes, que tú nos lleves a considerar su persona, su obra perfecta en esa cruz, y que toda nuestra atención en esta época navideña se centre principalmente en Él, en compartir acerca de Él, en pensar acerca de Él. Gracias, y háblanos en esta hora a través de tu palabra a cada uno de nuestros corazones. En nombre de nuestro Señor Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, si ustedes se quieren sentar, perdonen, justo me agarró tos antes de empezar. Y no vamos a hablar hoy de si la fecha del nacimiento del Señor fue el 24, fue el 25. No vamos a entrar en esa discusión. Tampoco vamos a discutir si usted tiene que armar un arbolito de Navidad, si usted no lo tiene que hacer, si usted tiene que celebrar la Navidad o si no lo tiene que hacer. Esto es algo optativo, ¿no? Tenemos esa libertad porque no está ni bien ni tampoco está mal. O sea, la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad, pero tampoco nos dice que es un pecado hacerlo. O sea, cada uno de nosotros tenemos la libertad, dentro de los límites que el Señor nos ha dado en su palabra, de poder hacerlo si lo queremos. Pero yo recordaba a un joven en nuestra iglesia que él decía que no debíamos celebrar la Navidad. Y él tenía sus ideas, su argumento, y decía que por eso él no lo hacía. Pero su convicción no duró mucho tiempo, porque cuando conoció a su tortolita y vio que su tortolita en la iglesia celebraba la Navidad y la familia de ella celebraba la Navidad, ¿qué piensa usted que hizo? ¿Se mantuvo firme en su convicción? No. ¿Dónde está tu convicción, hermano? Cambió su convicción, su manera de pensar, ¿no? Pero no vamos a entrar en esas discusiones ni en esos debates, porque creo yo que algo que sí deberíamos saber y algo que sí deberíamos hablar es acerca de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Porque tenemos en las Escrituras muchos pasajes que nos hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas tenemos 2 capítulos que nos hablan, en Mateo tenemos un capítulo entero explicándonos lo que significó la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos en las Escrituras muchos pasajes que destacan la importancia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento en que la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo y se hizo hombre para salvarnos. Y este acontecimiento no es opcional para nosotros. Eso es algo que debemos creer y que debemos afirmar, que Cristo, Dios, se hizo hombre y nació como un bebé. Y esto lo debemos entender, que Él nació en un humilde pesebre. Este es el evento central de la obra de salvación de nuestro Dios. Ahora, hoy nosotros podemos ver, y a lo largo de la historia podemos ver cómo el diablo está buscando constantemente desviar la atención del verdadero significado de la Navidad y de las implicaciones de la Navidad, saturando este tiempo con miles de cosas
para poder distraernos del verdadero significado de la Navidad y de las implicaciones de ella. Ahora la Navidad ha llegado a convertirse en muchas cosas, menos en un momento para poder reflexionar en el significado de la encarnación de nuestro Salvador. Y esto es lo que muchas personas hoy se están perdiendo. Y eso es lo que muchas personas se han perdido a lo largo de la historia. Y eso es lo que las personas en este momento se están perdiendo. El verdadero significado de la Navidad. Para muchas personas este tiempo es el tiempo de gastar mucho dinero, dicen. Es el tiempo de gastar dinero en decoraciones, en comprar el arbolito, en la competencia, a ver quién tiene el arbolito más grande, más decorado, más pomposo, en las luces, en las guirnaldas, en las coronas navideñas, en el pesebre. Para otros es el tiempo para comprar regalos, para el sobrinito, para el primito, para el hijo, para el abuelo, para la tía. Para otros es el tiempo de hacer muchas comidas, que el corderito, que el lechoncito, que el asadito, que el pollito, que el matambre arrollado, si es de pollo, si es de carne. Aunque ninguna de esas cosas son malas. No, entiéndame, no es que estoy diciendo que sea malo. Tampoco, como otros piensan, es malo pasar tiempo con familia, quizás que viene de otro país, de otra provincia. Para otros es el tiempo del desenfreno, o sea, para emborracharse, para drogarse, para dar rienda suelta a todos sus deseos pecaminosos. Pero para nosotros, que somos hijos de Dios, es el momento de recordar y de celebrar el nacimiento de Jesús. Como recién cantábamos en cada una de esas canciones. Porque hoy hay tantas cosas que giran alrededor de la Navidad que nos pueden llevar a perder de vista quién es el centro de la Navidad, que es Cristo mismo. Ahora, lo irónico de todo esto es que muchas personas celebran la Navidad, pero no está Jesús en ella. Celebran el nacimiento de alguien en quien no está en ese evento que ellos celebran. Y es por eso que se están perdiendo la Navidad. El mundo se ha perdido y se está perdiendo la Navidad. Ahora, introduciéndonos en nuestro pasaje de esta mañana, vemos en el relato de Lucas que nuestro Señor Jesucristo nació en completa oscuridad y pobreza. A pesar de ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, su nacimiento fue totalmente ignorado por las personas. La noche que nace el Salvador del mundo, su mamá lo tuvo que poner en un comedero de animales, porque no había lugar para ellos en ninguna parte. José y María tendrían que haber recorrido muchos kilómetros, porque los romanos estaban haciendo una de las mejores cosas que ellos saben hacer. ¿Cuáles? Recaudar impuestos, cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos, usted tiene que tener buenos registros. Y para tener buenos registros, usted tiene que actualizarlos cada tanto. Y eso es lo que se le ocurrió hacer a Augusto César. Empadronar a todas las personas para tener un registro de todas ellas y poder cobrar impuestos y que ninguno se les escape. Ese es el momento en el que se encuentra aquí y comienza diciéndonos nuestro versículo 1 del capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahora algo asombroso acá, ¿no? Augusto César, un hombre malvado que no amaba a Dios, sin darse cuenta, comienza, podríamos decir, a poner en acción una serie de eventos que va a llevar al evento más grande desde la creación, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Así como estaba escrito que el Salvador del mundo tenía que nacer en Belén. Dios, en su soberanía, utilizó a un hombre perverso para llevar a cabo su plan. Qué maravilloso es poder ver esto, que a través del afán de este hombre de recoger más dinero en su avaricia, por así decirlo, apretó el botón que dio inicio al comienzo de la historia más extraordinaria que se haya contado en todo el mundo. Dice el versículo 4 que José y su familia tuvieron que ir hacia allí.
Dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José, nos damos cuenta por lo que nos está diciendo acá Lucas, era del linaje de David. Él vivía en Nazaret, pero en realidad tenía que ir a su ciudad natal, que era Belén. Él tendría que ir allí, junto a su esposa, nos dice Lucas. O sea, junto a toda su familia. Su familia era él y María, y el bebé que venía en camino, que era nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. O sea, piense usted por un momento, una pareja desconocida, anónima. Van allí, jovencitos, no sé, en camello, en burro, en la manera que, en el medio que tuvieran allí, hacia esta pequeña ciudad, para que la esposa pudiera dar a luz a ese pequeño bebé que iba a ser el Rey Salvador de todo el mundo. Y podemos ver que Lucas en estos dos versículos en dos ocasiones menciona que José viene del linaje de David, porque menciona dos veces a David. Y esto es muy importante, por eso él lo subraya y lo menciona dos veces, porque este bebé que va a nacer es un descendiente directo de David. Y esa es una de las condiciones que era requerida para el Mesías. Tenía que venir del linaje de David, tenía que ser descendiente del linaje de David. Y así había sido prometido por Dios. Dios lo había prometido y había dicho que iba a ser de esa manera, que algún día iba a venir al mundo el Mesías y que iba a venir de la descendencia del rey David. Entonces allí está el pueblo de Israel, deseando a su Mesías, esperando a su Mesías, que su Mesías va a venir, pero su Mesías no viene. Y pasan los años y su Mesías no viene. Y pasan 300 años y su Mesías no viene. Hasta que aquí comienza el Nuevo Testamento con la asombrosa verdad y realidad de que el Mesías ahora sí está a punto de pisar la tierra. Este es el acontecimiento más asombroso de toda la historia, más extraordinario que una persona puede conocer. Pero ¿sabe qué? Fue el evento más despreciado. Fue el evento que todo el mundo se perdió. Nadie le dio importancia. Nadie se dio cuenta de que estaba por nacer el Salvador del mundo. Todos se estaban perdiendo la primera Navidad. Y nos damos cuenta a través del relato que cuando ellos llegan a Belén, parece que no estaban sus familiares allí esperándolos. Como cuando usted espera en la estación del micro, ahí viene nuestro familiar, qué lindo, qué bueno. No había nadie. Al menos Lucas nos dice eso. No dejó registrado que alguien nos estuviera esperando. No había nadie. Estaban solos. Y como en todo el mundo estaba preocupado por cumplir el edicto de Augusto César, personas por todos lados, no había lugar para el Salvador del mundo. No se halló lugar donde ellos pudieran estar. Dice que en el mesón, que sería como un hospedaje hoy, tampoco tenían lugar para su familia y para alojar al Salvador del mundo. Dice el versículo 6 y versículo 7 que aconteció que estando ellos allí, ya habían llegado, se cumplieron los días de su alumbramiento. Un viaje largo, aproximadamente 100 kilómetros. Eran 4 días. 4 días, imagínense, una mujer embarazada teniendo que recorrer tan largas distancias, cansada, agotados, pienso yo, los dos, y llegan al lugar donde tienen que estar, y la mujer y María tienen que dar a luz. Llega el momento en que tiene que nacer el bebé, y dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo, el Mesías, esperado por su pueblo, el Cristo, no recibe la bienvenida que merece. Nadie lo está esperando.
Todos están perdiendo su nacimiento. Ahora, la forma de evaluar nosotros si este bebé fue o no recibido como lo merecía es pensar en quién era este bebé. O sea, porque a lo largo de la historia han nacido muchos bebés y siguen naciendo muchos bebés. Y muchos de esos son recibidos de distintas maneras. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿quién es este bebé que ha de nacer? El nacimiento de Cristo o la primera Navidad fue el evento más extraordinario de toda la historia, de todos los tiempos. Pero lo extraordinario de este evento no es en sí el lugar, el pesebre, sino que es la persona que está naciendo y que está en ese pesebre. Eso es lo extraordinario. No que una mujer tenga que colocar a un pequeño bebé en un pesebre, porque eso creo yo no tiene nada de extraordinario. Porque hoy en la actualidad vemos a mujeres que dan a luz en un taxi, en una estación de servicio, donde se presente la oportunidad cuando viene inesperadamente, hay que hacerlo rápido. Creo que en eso no hay nada extraordinario. Lo extraordinario es que este acontecimiento había sido anticipado por Dios. Había sido planeado por Dios de una manera perfecta, que sucedió de la manera tal como Dios lo había determinado. Todos los detalles en el lugar que Él lo había determinado. Ahora quizás usted se está rascando la cabeza y está preguntándose, pero ¿cómo puede ser que Dios planeó algo tan mal? ¿Cómo puede ser que el Salvador del mundo tuvo que estar en una especie de establo rodeado de animales y ser colocado en un comedero de animales? ¿Quién planea un nacimiento de esta manera? Se podría estar preguntando usted. Esto es una improvisación. ¿Cómo van a nacer un bebé en estas condiciones antihigiénicas? Nadie lo está esperando. Nadie se está dando cuenta. Todos, absolutamente todos están perdiendo este evento. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esto no es un accidente. No fue un accidente. Por supuesto que Dios planeó este evento. Dios planeó y Dios permitió cada una de estas circunstancias porque Él es soberano y Él quiso que esto ocurriera exactamente como sucedió. Nada escapó de su control. Entonces tenemos que entender que fue Dios quien quiso que sea así y no de otra forma y no de otra manera. Fue de tal manera que nadie se dio cuenta que nació el Salvador del mundo. A nadie le importó y todos se lo perdieron. Cada uno siguió en sus asuntos, como sucede hoy, en la actualidad. Nada ha cambiado de la época de José y de María. Todo el mundo se perdió la primera Navidad y todo el mundo sigue perdiéndose la Navidad. La gente hoy están preocupadas por muchas cosas, consumidas por todo tipo de cosas, algunas importantes y otras no, pero casi todo el mundo se ha perdido y se sigue perdiendo el evento más maravilloso de todo el mundo. Millones y millones de personas hoy en día se lo siguen perdiendo, preocupados por sus cuestiones, sus vidas consumidas por actividades y miles de actividades que quizás necesariamente no son pecaminosas, pero sí lo mantienen ocupados. En esta Navidad la gente está ocupada en muchísimas cosas, en comprar, en vender, en las fiestas, en los conciertos, en eventos escolares y en otras cosas que compiten con la atención y el desorden. En estas situaciones nos llevan a perder de vista qué es lo que tenemos que celebrar y qué es lo que tenemos que recordar. Ahora, por ser esta persona que ha nacido, un ser divino, la segunda persona de la Trinidad, que se estaba humanando, que estaba tomando forma humana, que estaba entrando en la humanidad, esa persona que estaba naciendo compartía las perfecciones de Dios. Era omnisciente, era omnipotente, era omnipresente. Todo lo que usted pueda ponerle de omni, era todo. Ahora, qué bienvenida merecía un ser así.
Pensemos por un momento, qué bienvenida merece el hacedor de todas las cosas que está naciendo y está siendo colocado en un pesebre. Creo yo que todo el universo se tendría que haber paralizado, todo se tendría que haber parado. Y todas las personas y todas las criaturas que estaban en este mundo tendrían que haber desfilado una tras otra, postrándose y adorando al santo ser que había nacido y que había sido colocado en ese pesebre, Jesucristo, el Salvador del mundo. Ahí tenían que estar. Cada ser humano tendría que haber pasado delante de ese pesebre y rendirle adoración a su Creador. Cada ser creado, desde el ser humano, desde el león más feroz hasta el más diminuto insecto, deberían de haberse postrado para adorar a su Salvador, para adorar a su Creador. Pero ninguno apareció. Todos se perdieron la Navidad. Y esto nos demuestra algo. Esto nos demuestra la indiferencia y la maldad del corazón del ser humano. La maldad y la indiferencia que hay en el ser humano hacia todo lo que tiene que ver con Dios y con su persona. Y esto también nos demuestra cuál es el plan que Dios tuvo desde la eternidad, que era enviar a su Hijo a este mundo a salvar a esos pecadores que lo despreciaron, que lo odian, que son indiferentes y que no lo buscan y que no lo aman. Por eso, antes de salir de este lugar, lo que nos tenemos que preguntar es si nosotros también nos vamos a perder de la Navidad, si nosotros también vamos a estar como el mundo, siendo llevados de aquí para allá con un montón de cosas que quizás no sean pecaminosas, pero que nos están llevando a perder de vista a quién nosotros tenemos que rendirle adoración, todo nuestro esfuerzo y todo lo que somos. La decisión que tenemos que tomar es si nosotros también nos vamos a perder de recordar quién es ese que nació, quién es ese que estuvo en el pesebre, o si vamos a venir y vamos a rendir toda nuestra vida y todo lo que somos ante el Salvador del mundo. Y esta es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Esta es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. ¿En dónde está nuestra atención en medio de esta época navideña? Está en recordar, está en conmemorar, está en celebrar a la persona más grandiosa y más maravillosa que ha pisado este planeta. Está puesta en aquel que ha venido y que ha estado dispuesto a humillarse, no solamente a morir en la cruz, sino a tomar un cuerpo humano para venir a vivir y ser humillado y ser despreciado por los hombres para darnos salvación. ¿O estará en todo aquello que es aleatorio? En los regalos, en las comidas, en las compras, en las fiestas. Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Pero recordemos que aquel que estuvo en el pesebre fue el Salvador de nuestras almas. Y Él es el que merece toda la adoración. Él es el que merece toda la adoración. Señor, gracias por este recordatorio. Una vez más, recordar, como lo hacemos siempre,